que iniciamos la semana anterior es el tema que tiene que ver con la lucha espiritual. Y quiero, hermanos, tomarme unos instantes para que estemos muy conscientes de lo que venimos haciendo en las últimas semanas. Abrimos un paréntesis cuando terminamos el tiempo de la meditación en el libro de Apocalipsis para poder hablar de la fe. Y nos tomó 5 domingos el poder ver algunos aspectos referentes a la fe. Y la semana pasada iniciamos el tema acerca de la lucha espiritual. Y yo pensé que solamente iba a ocuparnos un solo domingo. Hoy lo vamos a extender porque me es necesario, hermanos, de que comprendamos lo mejor que sea posible el asunto de la lucha espiritual. Porque los creyentes habitualmente o generalmente tenemos un problema. Somos extremistas, aunque no nos demos cuenta, siempre nos vamos a los extremos. Y mientras un grupo de la iglesia, y no me refiero a nuestra iglesia, sino a un grupo de creyentes, en todo lo que ocurre ve al diablo, hay otro grupo de creyentes que lo ignora completamente. Y nosotros, hermanos, haremos bien en no estar en ninguno de los dos extremos. Procurarnos siempre en todo lo que hacemos ser bíblicos. Y en la práctica, hermanos, ser lo más asertivos que sea posible. Porque dejarse llevar por las modas es muy fácil. Y no estoy hablando de las ropas, del vestido, cosas así, sino estoy hablando de las costumbres que van adoptando las iglesias evangélicas. Y de eso he criticado mucho ciertas prácticas, pero en realidad no es con el afán, sino simplemente de enseñarles a ustedes y de a quienes, gracias a la tecnología, le puedan llegar este tipo de predicaciones a través de lo que hacemos, de compartirlas con otros hermanos por audio, en fin. La semana pasada, hermanos, haciendo un poco de recordatorio, estuvimos viendo en dónde se gesta, en qué áreas de nuestra vida se gestan las luchas espirituales. Y lo que tomamos como base bíblica y tomamos como ejemplo fueron las luchas que tuvo Job. Y sin duda, hermanos, que nosotros debemos vivir permanentemente agradecidos con Dios, porque vivimos en una clara ventaja, por ejemplo, en referencia a Job. Porque Job perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió la salud, y él nunca supo qué era lo que estaba pasando. Bueno, sí supo que era rico y de buenas a primeras se quedó pobre, que tenía muchos hijos y se quedó sin hijos, que era sano y de repente estuvo enfermo. Es lo único que sabía. Si nosotros tuviéramos la oportunidad hoy de hablar con Job y le dijéramos: oye, ¿cómo fue que mantuviste tu integridad en medio de tanta lucha? Y muy probablemente Job nos diría: ¿qué lucha es eso? Porque no sabe lo que estamos hablando. Hoy nosotros, hermanos, Dios nos ha dejado su palabra para instruirnos en este y muchos temas más. Así que por eso les digo que nosotros somos privilegiados. Y cuando hablamos de la lucha espiritual,
podemos darnos cuenta que como iglesia nos hemos ido alejando, hermanos, del modelo bíblico para poder enfrentar nuestras luchas. Y saben, hermanos, que es tan grave la situación de la iglesia que lejos de dejarnos enseñar por la palabra del Señor, nos hemos dejado influenciar por películas. Yo les mencionaba la semana anterior, les mencioné la película El Exorcista para los que estuvieron aquí. Y fue, hermanos, y sigue siendo una película icónica. Y esa película salió hace varias décadas atrás, inspirada en una historia real. En la película aparece una niña como la endemoniada, pero la vida real, hermanos, nos lleva hasta el año de 1949 aproximadamente, donde en enero de ese año la tía de Robbie McNeil muere. La tía de ese joven Robbie era negra y ella, o Robbie, tenía mucha cercanía, mucha convivencia con su tía. Y su tía lo influenció a practicar la ouija. La tía muere en enero de 1949, como ya les dije. Y poco tiempo después, este joven Robbie empieza a experimentar cosas sobrenaturales. No de Dios, obviamente, sino del diablo. Y lo del sacerdote fue cierto. Bueno, no sé cuántos vieron esa película, pero lo del sacerdote fue cierto. O sea, sí hubo un sacerdote y hubo un grupo de sacerdotes tratando de exorcizar a este joven, etc. Pero a lo que voy es lo siguiente, no vine a hablarles de la película, pero lo que vengo a plantearles, y por eso lo traigo a colación, hermanos, es que nos dejamos influenciar por películas como El Exorcista. Porque en El Exorcista, aquella joven endemoniada, según la película, su cabeza le daba vueltas 360 grados. Y uno se pone hasta, está viendo la película y uno se pone con la piel chinita, ¿verdad? Los vellos erizados y bueno, una cosa. Y cuando hablamos de cuestiones de esta índole, es natural, hermanos, que el miedo nos invada. Y para enfrentar, hermanos, firmes la lucha espiritual de cualquier índole, el miedo, hermanos, nos incapacita. Porque es más nuestro miedo que nuestra confianza en Dios. Es más nuestro miedo, hermanos, que nuestra dependencia de Dios. Es más nuestro miedo que las convicciones bíblicas que a lo largo de los años Dios ha venido generando en nuestras vidas a través de su palabra. Y si no queremos que el miedo nos domine, entonces permitamos que la Escritura nos enseñe qué debemos hacer. La semana pasada, para los que no estuvieron, dijimos que hay 4 grandes áreas en la vida de cualquier persona. Sea creyente o no sea creyente, hay 4 grandes áreas: la física, la material, la moral y la espiritual. Y no hay más. La física, la material, la moral y la espiritual. Y a veces nuestras luchas son en lo físico. No siempre es por luchas espirituales, pero a veces es en lo físico, enfermamos.
En forma de broma yo les decía que Job estaba perfectamente sano. No tenía alto ni el colesterol, ni los triglicéridos. Él estaba bien. Y de repente enfermó. ¿Por qué? Porque era producto de una lucha espiritual en la cual él, sin saberlo, estaba inmerso. A veces nosotros, y ahorita me van a dar seguramente la razón, a veces decimos, me siento un poco mal, ¿y qué quieres? No sé. ¿Les ha pasado? Sí. A veces la respuesta puede ser, la lucha espiritual. A veces uno está triste. Y si uno de repente se atreve a confiarlo con alguien y te pregunta, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? No sé, pero estoy triste. Pues es producto, hermanos, puede ser producto de la lucha espiritual. ¿Sí me estoy explicando? Ahora les dije algo que debemos escribir en letras de oro en nuestro corazón. En la lucha espiritual, y por eso la repito, en la lucha espiritual, el propósito no es ni vernos enfermos, ni vernos pobres, ni vernos deprimidos, sino que nuestra relación con Dios, esa cuarta área de nuestra vida, la vida espiritual, esa sea dañada. Por eso Job resalta en medio de la oscuridad su testimonio, la firmeza con la cual permaneció, porque la palabra de Dios dice en el libro que lleva su nombre, que Job se rasgó sus vestiduras, se postró en tierra y adoró y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. ¿Qué cosa, hermanos? Y ese es el punto. Hermano Manuel, perdona que te mencione de manera específica, pero esto es algo de lo que tú estás viviendo ahorita. Y quién sabe quién más de nosotros esté aquí con cara de que no pasa nada, pero está en tu vida inmerso de una lucha espiritual. Ahora es necesario que comprendamos nosotros, hermanos, ¿existe realmente la lucha espiritual? La respuesta es sí. Y dice Efesios capítulo 6, versículo 10. En Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Ahí está. Contra las acechanzas del diablo. Y ojo con este siguiente versículo. Lo expliqué en un domingo que suplí el hermano David en la escuela dominical. Hablamos de que las cosas no debemos tomarlas de manera personal. Vean lo que dice el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quienes, hermanos. ¡Ay, Dios mío! Fíjense, observe la lista, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Contra quién más, hermanos? Fíjense, contra las huestes espirituales de qué? Ojo con eso. Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aclara la escritura. No es una lucha cuerpo a cuerpo. No es así. Es una lucha de índole espiritual.
lo primero que nosotros tenemos siempre, hermanos, que estar conscientes. Hoy lo que quiero hacer es sencillo, es simple. Y mi oración al Señor, hermanos, es que sea didáctico para nosotros. Que podamos extraerle a la palabra del Señor la enseñanza, hermanos, para que comprendamos bien la batalla espiritual. ¿En Génesis 3? Para mí es un buen pasaje para empezar un pequeñísimo recorrido que quiero hacer para que comprendamos este tema de la batalla espiritual. Y en Génesis 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí, queridos hermanos, es la constancia que Dios nos deja a través de su palabra de la primera lucha espiritual que el hombre tuvo. Ahora observen una cosa. Dice la primera frase, y me refiero a la primera frase, la primera oración, hasta donde está la coma. ¿Qué dice? Pero la serpiente, ¿qué cosa? Ahora, hasta ahí. Para los que no creen la palabra del Señor, cuando creen que todo esto es así como un mito, como una leyenda, como algo que es irreal, como una serpiente hablando con la mujer. No, por favor. Bueno, para empezar, la serpiente todavía no se arrastraba. Entonces, hay muchas cosas que ocurrieron antes que no sé. Pero ¿acaso usted cree que realmente fue la serpiente? O sea, esa criatura formada por Dios, la que llegó así ella por sí misma y le dijo: con que Dios os ha dicho, ¿eso es así? No. No estoy diciendo que no era la serpiente. Sí era la serpiente. Exactamente. Pero una serpiente, un animal, estando, hermanos, poseído por el demonio. Y por eso la serpiente fue capaz de emitir, y permítanme, morder con ese veneno mortal a la raza humana. Ya habrá hablado en muchas otras ocasiones de este pasaje, de cómo el diablo no negó a Dios. Es imposible negar a Dios. Es más, Dios no se niega en los primeros siglos de existencia de la raza humana. Para los que leen su Biblia cada año, de Génesis 1 a Apocalipsis 22, pongan atención hasta cuando aparece en la Biblia el tema de los ateos, o sea, de los que no creen en Dios. Y aparece hasta el libro de los Salmos. Capítulo 14, versículo 1. Donde ese versículo dice el necio en su corazón. ¿Cómo se llama eso? Ateísmo. Pero la primera estrategia de Satanás, hermanos, poseyendo el cuerpo de la serpiente, fue sembrar la duda en el corazón del hombre. Confundir. Obviamente, hermanos, podemos mencionar más detalles, no es el caso. Pero ¿cuál fue el objetivo? Espiritual. Trastocar, dañar el área espiritual de la vida de ellos. Y lo logró.
porque les hizo perder la imagen que Dios les había dado, aunque el hombre conserva parte de esa imagen. Perdieron la imagen, perdieron su señorío, el hombre perdió su señorío. Él había sido nombrado por Dios como el representante de Él aquí en el mundo. Y todo, absolutamente todo, estaba bajo sus pies. Aún los animales más fieros, las bestias más grandes, todo estaba bajo el dominio del hombre y lo perdió. Producto, hermanos, de la lucha espiritual. Si damos un gran salto hasta Mateo capítulo 4, ¿a quién creen que vamos a encontrar ahí, hermanos, en Mateo capítulo 4? Pues para que no lo recuerde, ahorita lo voy a recordar. La Biblia dice algo que ahora no lo voy a explicar, más adelante sí. Pero dice aquí el primer versículo que entonces Jesús fue llevado ¿por quién? ¿Y con qué espíritu creen que lo llevó al desierto? ¿Cómo está escrito? Con el Espíritu Santo. Ahora sí, hermano. Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto, el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Exacto. Ay, dicen, no puede ser el Espíritu Santo, ¿cómo va a hacer eso? Ah, pues leo para que veas cómo está el asunto. ¿Qué nos enseña el libro de Job, capítulo 1 y 2, entre otras cosas? Que Dios te corta, que Dios tiene el control. Dios tiene el control siempre. Él fue el que le permitió al diablo atentar contra Job. Y por eso el Espíritu Santo es que lleva al Señor Jesús al desierto para ser tratado. Ahora, ¿qué ocurre aquí, hermanos? Aquí viene como decía una de nuestras hermanas, la tentación del Señor Jesús. Pero en realidad no es la tentación, son las tentaciones, porque fueron tres. Y esas tres tentaciones son los tres troncos comunes de la tentación. Es distinto a las cuatro áreas de nuestra vida, física, material, moral, espiritual. Eso es aparte. Pero acá estamos hablando, la Biblia nos habla de tres troncos que son comunes para la tentación. ¿Cuáles son esos tres troncos comunes? Los mismos con los que fue tentado Eva. Y los mismos tres troncos comunes de la cual nos habla la primera carta de Juan. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la carne. ¿Vale? No. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la carne. Ustedes lean este capítulo de Mateo 4 o Lucas 4 y compárenlo con Génesis capítulo 3, versículo 6, y ahí están presentes los mismos tres troncos comunes de la tentación. Son los mismos. Y así como tentó a Eva, la engañó y la derrotó, es el mismo método que usó con el Señor Jesucristo, pero este salió victorioso. Y son los mismos troncos comunes con lo cual tú y yo somos tentados cada día. A veces es por los ojos, a veces es por la carne, a veces es por la vanagloria. Mateo 16.
Pero, ahí vamos a ver de repente. Pero, hermanos, versículo 23 dice, pero luego volviéndose dijo Pedro, ¿a quién se está dirigiendo, hermanos? A Pedro. Dice, quítate delante de mí, ¿quién? Satanás. A veces le decimos a alguien, quítate de aquí, fulano, también es todo. ¿Verdad? El Señor Jesucristo no le está diciendo, quítate delante de mí, Pedro. ¿Le está diciendo quién? Satanás. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y aquí le da la razón, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora fíjense, Pedro tenía un poco tiempo atrás que le había dicho al Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, instrumento en manos de quién, por Pedro. ¿En manos de quién? De Dios. Cuando Pedro hace esa declaración, porque el Señor les dice, ¿quiénes dicen los hijos de los hombres que soy yo? Y le empiezan con una larga lista. Unos dicen que eres Elías, uno de los profetas. Por el Señor Jesucristo no le interesaba qué pensaban los demás, sino qué pensaban ellos. Y le dice, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Y es donde irrumpe Pedro con esa frase tan conocida. Siendo un instrumento en las manos de Dios, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Señor. Pero al poco tiempo Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti. Estoy leyendo el verso 22. Señor, ten compasión de ti. Fíjense, en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor Jesús le dijo, Pedro, ¿cómo me quieres, Pedro? Porque Pedro lo que está haciendo es incitando al Señor Jesús a que no acuda a la cruz, a que no cumpla su misión. Y el Señor Jesucristo le dirige esas palabras a Pedro, uno de sus 12 discípulos, el que luego se convertiría en apóstol, y le dice, quítate delante de mí, Satanás. Y aquí quiero, y espero que nadie aquí tenga esas ideas raras, porque muchos dicen, es que un verdadero creyente sí puede ser poseído por el diablo. ¿De veras? No. ¿Y dónde enseña eso la Escritura? Porque estamos bautizados en Cristo, estamos reunidos. La respuesta es porque una cosa es estar poseído por el diablo, como lo fue la serpiente, y como lo fueron muchos personajes en los evangelios. Y otra cosa muy distinta es ser controlado por el diablo. Pedro, cuando le dijo, Señor, ten compasión de ti, no mueras, no vayas a la cruz, ¿para qué? Él no está endemoniado, Él está controlado. Porque el deseo y la lucha espiritual, Génesis 3:15, la lucha espiritual se centra, es una lucha por las edades. Y el propósito siempre de la Biblia es cortar el linaje real del cual iba a nacer y nació finalmente Jesucristo. Nadie se puede explicar por qué Caín mató a Abel si no entiende que hay una guerra. Ese homicidio es producto de una guerra espiritual. Y como las generaciones fueron pasando,
y pasando, y finalmente nació Jesucristo. Entonces el diablo, a pesar de sus intentos, no pudo cortar el linaje real de nuestro Señor. Lo último que intentó fue evitar que llegara a la cruz. Entonces, hermanos, esto nos debe dejar una gran lección. Porque tan pronto somos un instrumento en las manos de Dios y damos un testimonio brutal, un testimonio que impacta, y honramos y glorificamos al Señor, y de repente, hermanos, podemos permitir que el diablo nos controle. Yo no tengo miedo. Y que un espíritu ajeno, un espíritu extraño, que es el de Dios, venga y posea mi cuerpo. No tengo miedo. ¿Saben por qué? Porque entre otros pasajes nos dice Efesios 1:13 que hemos sido sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Nadie me va a poseer porque ya estoy poseído. Amén. Porque eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Él vino y tomó un lugar aquí, hermanos, en mi ser, no en mi corazón, en mi ser. Y ya no hay lugar para nadie más. Suena extraño que uno diga que el creyente es poseído, pero eso fue lo que pasó. El Señor nos poseyó, el Señor nos hizo suyos. El Señor habita aquí. Amén. Bueno, no aquí, allá también aquí los cuerpecitos. Así es. Así que, hermanos, ¿cuándo somos controlados por el Espíritu Santo? Porque no los quiero dejar así nada más, porque esto es muy serio. Simple y sencillamente, hermanos, lo resumo diciendo: cuando vivimos en rebelión o cuando estamos en desobediencia, ahí estamos siendo controlados por Dios. Nunca el Espíritu Santo del Señor nos va a influenciar a desacatar la voluntad de Dios. Jamás. Póngalo en el área o terreno que usted quiera. Jamás. Hablaba hace un momento de los tres troncos comunes de la tentación. Y cuando pienso en ese tema, pienso en la manera, en la forma en la cual Dios diseñó el cuerpo, nuestro cuerpo. Y Dios puso necesidades en este cuerpo. Hay necesidades de muchas clases. El hambre es una necesidad fisiológica, por cierto. Dormir es una necesidad fisiológica. Y así podemos hacer una lista interminable. Y Dios sabe, pues Él puso esas necesidades en nuestro cuerpo, que esas necesidades tienen que ser satisfechas. Y ahí es donde tenemos que ponerle el asterisco. Pero ojo, ¿cómo satisfacemos esas necesidades? Porque podemos ser tentados de tal manera en que no podamos resistir. Lucas, capítulo 22, versículo número 31. Un pasaje que usted conoce. Lucas 22,
versículo 31. Es un pasaje que siempre me ha sacudido, me parece que literalmente me ha impactado este versículo. Porque dice Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Quién tiene el control? Dijimos desde la semana pasada. Dios. Y este versículo lo confirma una vez más. Satanás había hecho una petición especial, no nada más por Pedro, por todos los discípulos. Porque él dice, la Escritura dice: he aquí Satanás. El Señor, ya sé, se está dirigiendo a Pedro, pero el Señor dice: he aquí Satanás os ha pedido. No dice para zarandearte, dice para zarandearos. No uno, varios, muchos. Y se dirige a Pedro, y es cuando le dice: yo he rogado por ti. Ahora, hermanos, yo no sé qué produce en ustedes esto, pero si uno de repente ha tenido oportunidad de vivir en el rancho, o en esos días que uno sale a los ranchos con algún familiar, algún conocido, y ve un árbol frutal, por ejemplo, de ciruelos. A veces los ciruelos son chaparros y uno se puede trepar a ellos, y ahí en la rama está sentado, sin lavar las ciruelas, nada, la estás comiendo. Pero hay ocasiones que son un poquito altos, no tienes una garrocha, no te puedes subir. ¿Y qué es lo que uno hace? Empieza, porque uno ve los frutos ahí, y uno empieza literalmente a sacudir el árbol. ¿Y qué pasa, hermanos? A ver, otra vez. ¿Se cree bien? Yo lo voy a decir claro y fuerte: se caen los frutos. Sí, pero claro y fuerte. ¿Qué se caen? Ya ven que cambia. Es que luego se ven como abejitas, murmullan. Cuando Satanás le pide permiso a Dios, porque Dios es el que tiene el control. Si no, ya estuviéramos. ¿Quién sabe cómo va? Pero el punto que quiero ir, hermanos, qué trabajo nos cuesta crecer, desarrollarnos, estar en una edad espiritual que por ahí se produzca un fruto. Cuesta y cuesta mucho. A menos que usted sea de otra galaxia y nos pase, tome usted mi lugar y nos enseñe cómo dar mucho fruto. Pero dar fruto cuesta, hermanos. Y si acaso ahí mi arbolito tiene 2 o 3 frutos, y de repente hay una solicitud de parte del diablo, y es zarandeado mi árbol, y entonces ¿qué me va a quedar? Este es el punto. Pero aquí hay otro punto más. Porque dice el verso 32, primera oración, primera frase, dice: pero yo, ¿qué cosa dice el Señor? Hermanos, la labor del Señor Jesucristo por nosotros no ha terminado. ¿Sí me oyeron? Amén. La labor del Señor Jesucristo no ha terminado. Él vino a este mundo, hermanos, para dar su vida en rescate por nosotros.
fue llevado al cielo, fue recibida la ofrenda por nuestro Padre Celestial y hoy sigue trabajando en el cielo. Él intercede por usted. Usted no está solo. Si usted se siente a veces solo, usted a veces, al igual que Dios, se siente solo, se siente desesperado, pero no estamos solos. Amén. A lo mejor estamos como el boxeador que ya nos hicieron unos moretones y ya casi no podemos ni ver, ¿verdad? Y a lo mejor en una de esas caemos. Pero ahí nos vamos a quedar botados. Dios nos levanta, hermanos. Dios nos levanta, Dios nos lleva adelante, hermanos. No es una lucha que a ver quién gana. A ver cómo están los momios para meterle algo, ¿verdad? Y unos pesos para ganar la apuesta, a ver quién gana. No. La Biblia enseña, hermanos, que el diablo y sus demonios ya fueron derrotados, que fueron exhibidos, dice literalmente la palabra de Dios, fueron exhibidos públicamente en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, estando clavado, hermanos, parecía Él ser el vencido, pero en realidad en silencio se estaba declarando otra cosa. Exactamente. El derrotado no era Él, ni sus seguidores. Era el diablo y sus demonios. ¿Sabe quién está consciente, hermanos, de la posición que nosotros tenemos como creyentes? Bueno, uno es Dios, pero el otro es el mismo diablo. Yo hoy quiero hacerles una invitación en el nombre del Señor. Preparémonos para la batalla. Hoy yo pensaba hablar, y así le mandé el dato al hermano Josué. Hoy pensaba yo hablar de la armadura de Dios, pero lo vamos a hablar próximo domingo, dentro de 15 días, una cosa así. ¿Y cómo nos vamos a preparar para la batalla? Número 1. Bueno, sí, también. Es que la hermana me hace así, me enseña la Biblia y sí es cierto. Es cierto porque si leemos Mateo 4, Lucas 4, cuando el Señor Jesucristo fue tentado, el diablo le dice: mira, has pasado aquí 40 días, 40 noches, no has comido nada, seguramente tienes hambre. Di que estas piedras, si eres hijo de Dios, fíjense, así, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es una tentación. No, hombre, yo hubiera dicho: si quieres ver que soy hijo de Dios, ya te voy a mostrar, ver. El Señor no hizo eso. El Señor le dio un bibliazo y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué. Ese texto, porque el Señor tenía la palabra, la escritura aquí y acá, salió de Deuteronomio. Y las otras dos tentaciones, el Señor dijo lo mismo: escrito está. ¿De dónde salieron? También de Deuteronomio, porque el Señor conocía la palabra de Dios. No voy a ampliar más en eso, pero lo que yo quiero citar es cómo vamos a prepararnos para la batalla. Número 1, vístase adecuadamente. No estoy hablando de los escotes, ni de las minifaldas, ni del pantalón, ni de las patitas así. ¿Y saben cómo se las meten? Pero bueno. Yo creo que brincan del ropero. Ay, bueno, el caso es que se instalan ahí en esa ropa ajustadita,
Vístase adecuadamente. De eso vamos a hablar después. Ya no quieres predico si usted sabe un montón. La armadura de Dios. Dios la confeccionó, pero nosotros tenemos que vestirla, ponerla. Vista adecuadamente. Fortalezcase en el Señor. Porque eso dice Efesios 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcase en el Señor. Deje de confiar en sí mismo, en sus habilidades, en sus conocidos, en sus influencias, no, en el Señor. Y tome su posición. Todo verdadero creyente fue llamado por Dios y le fue asignada una posición. Han visto en el ejército, bueno, sobre todo es más notorio y quizás luce más, y no quiero ser malinchista, pero por ejemplo la guardia allá en Inglaterra es algo impresionante. Yo siempre he pensado, ahí están los soldados, ¿verdad?, cuidando el palacio donde está la reina, están así. Yo digo, bueno, y si se les para una mosca, ¿qué hacen? ¿Cómo están, hermanos? No están acá, no están cotorreando, no están haciendo, están firmes. Tú y yo estamos llamados a guardar y a cuidar una posición. Y esa posición es Dios. Ellos están ahí y es admirable. Pero ¿saben una cosa? No están en guerra. Pero cuando la guerra se está desarrollando y a un soldado en particular le toca velar la guardia, la vida de los demás está bajo su responsabilidad. Y si él pierde su posición, y si él no tiene su arma lista para el combate, o si él se duerme, no es una alusión a ninguno de ustedes, pero si alguien se duerme, la vida de los demás corre peligro. Porque nosotros estamos durmiendo sabiendo que alguien cuida de ellos. Y Dios me puso en una posición a mí para cuidar de ti. Pero Dios te puso a ti en otra posición para cuidar de todos los demás, no solo de tu familia. Y cuando el cristiano se relaja, cuando el cristiano pierde su firmeza, cuando el cristiano pierde su posición, cuando el cristiano actúa como si hubiera un momento de amnistía, un momento en el cual se están respetando tratados de paz, en la vida espiritual no es así. No hay cese a la guerra, no hay tratados de paz, no hay amnistías. Toda la vida estamos en guerra. Y les voy a decir, algo más. Ni aquí el diablo hoy nos ha dejado en paz. Ya luchó para que no viniéramos, pero perdió porque estamos aquí. Dice, ya llegaste a la iglesia, vas a ver. Se empieza a columpiar de aquí. Y ven 3 predicadores hermosos.
Unos cachetones, ¿no? Vamos a tener aquí disponible agua fría, algo así para. O distraernos de cualquier cosa. El diablo es un especialista en la distracción. Ahora ya no está aquí en la congregación una persona que siempre estaba así como el reloj. Yo creo que hasta dormido, veía el reloj y decía, ya me voy a despertar. Ya muchas horas de sueño. Entonces, hermanos, nosotros no podemos bajar los brazos y decir, no, ese terreno, ese campo, yo ya lo tengo dominado. La prueba superada. No, la Biblia dice que el que crea estar firme, miren, no me un resbalón. Cuidado. Si lo desean, vamos a ver. ¿Lo desean bien? ¿En serio? Aquí está la armadura de Dios. Vamos en pie, hermanos. ¿Están agradecidos con el Señor? Saben que cuando yo les pido que nos unamos en oración, lo que los estoy invitando es que vayamos juntos a la guerra. Pero no allá los que vienen atrás, no. Lo quiero aquí, al frente de la batalla. Aquí conmigo. Que peleemos juntos. Para que podamos seguir juntos, creciendo. Yo le he venido diciendo, no sé si estoy en un error o no, pero pienso que Dios está probando la iglesia. Y yo creo que es un buen tiempo, porque las dificultades son tiempos de oportunidades. Yo los invito, hermanos, a que nos convirtamos en gente de oración. Que no la oración sea una opción en nuestra vida, sino que realmente la oración sea algo que esté en todo momento. Escuchen lo que les estoy diciendo. En todo momento en nuestra vida. Yo estaba dudando si darles este ejemplo, porque últimamente he hablado de mí y digo, Señor, ¿qué me está pasando? Pero el viernes fui a hacer una diligencia y yo siempre que voy a algún lugar y sé que hay mucho coche y poco estacionamiento, a lo mejor no van a decir que estoy loco, pero dijera Pablo, tolerar un poco de locura. Yo siempre que voy a un lugar así, cuando voy en camino del Señor, prepárame un lugar donde pueda poner mi carrito, Señor. Está viejito, pero necesito estacionarme en algún lugar. Y no sé si me lo caga, pero el Señor siempre me tiene en un lugar. El viernes, se subió en su carro. Llegué allá, una vuelta, nada, 2 vueltas, nada, 3 vueltas, nada. Y yo iba a hacer, casi hago lo que decía el hermano, para que meterme unas cachetadas. Y empecé a decirle a mi Señor, que yo estaba solito, y yo dije, Señor, yo tengo la culpa, porque siempre te pido un lugar y ahí no te lo pido. Pero Señor, dame un lugar. Y ahí les va. Y en esa estaba yo, hermanos, cuando de repente no había un lugar, había 2 lugares. Así de la nada. ¿Me lo creo o no me lo creo? Dios sabe que no estoy mintiendo, le dije, Señor, qué lindo es. Y eso es en lo pequeño. Eso es en lo pequeño. Pero lo único que quiero ejemplificar, hermanos, es que debemos
debemos de vivir en un estado de oración permanente. No importa qué vamos a hacer, qué vayamos a hacer. No importa. Así es. Que seamos 100% dependientes del Señor, aunque los demás se burlen. Porque hay gente que dice, ¿cómo vas a poner a Dios a que te busque un lugar, por favor? ¿Es tu viene o qué? No, el Señor me viene. Pero el Señor interviene en mi vida en los detalles que yo considero grandes, pero también en los que considero pequeños. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Oremos unos por otros. Oremos por el progreso de la obra del Señor en todo el mundo, hermanos. Es bíblico orar por ello. Es bíblico también orar por nuestras autoridades. Oremos para que Dios no solamente cubra nuestras necesidades, sino para que Dios nos dé fortaleza en medio de las luchas, en medio de las pruebas, y que la iglesia siga caminando, hermanos. Si no ora, el Señor me va a decir que no ora. Y me van a ver. Oremos. Poderoso Dios, buen Padre que moras en los cielos, mi corazón rebosa de gratitud, nuestro buen Señor, porque te manifiesta, Señor, que hoy tú nos has dado la victoria. Gracias porque nos has permitido llegar esta mañana hasta tu casa de oración. Gracias, Padre bendito. Gracias por tu presencia, Señor, porque he podido sentir que tú estás aquí, Señor, que tú lo has dispuesto todo, lo has preparado todo, y nuestro ruego más grande, Señor, es que todo haya salido conforme a tu voluntad. Y si algo no ha salido así, Señor, una vez más rogamos por tu misericordia, Señor, porque todas las cosas que hacemos deben ser, Señor, como una ofrenda, lo mejor que nos sea posible, Padre, para que podamos entregar algo digno de ti. Gracias por la vida de esta iglesia, Señor. Siempre que oro por la iglesia, me gana el sentimiento, me gana la emoción. Pero la iglesia, Señor, es una parte, ha sido y es y seguirá siendo una parte fundamental en mi vida, Señor. Ojalá que tú siembres en cada corazón, en cada mente, esa importancia que la iglesia debe tener en nuestras vidas. En lo que a mí respecta, le doy las gracias por la vida de cada uno de los hermanos que conformamos esta iglesia. No somos perfectos. Tenemos todavía mucho que permitir que tú corrijas en nuestra vida. Tenemos mucho que nosotros trabajar en nuestras propias vidas. Tenemos todavía mucho por crecer. Pero una vez más, Señor, yo te doy gracias por la vida de esta iglesia. Y nuestro ruego, Señor, es que sigas estando en medio de esta iglesia. Porque si un día, Señor, tú abandonaras esta iglesia, no valdría la pena seguir adelante, Señor. Porque esto tiene significado solamente por ti, Padre. Así que, Señor, aquí están nuestras vidas, la vida que tú nos has otorgado en tus benditas manos. La familia que tú nos has permitido conformar, aquí está en tus manos. Nuestro esposo, nuestra esposa que tú nos has concedido, Señor, aquí está en tus manos también. Todos los bienes materiales que tú nos has dado, gracias por ellos también, Señor. Podemos a veces considerar que no es nada o es muy poco. Nos podemos considerar pobres. Y quizás tengamos muchas limitaciones económicas. Pero, Señor, la riqueza que tenemos espiritual en ti
no tiene comparación, Padre. Solamente te rogamos que no permitas que nuestros ojos se ubiquen en aquellas necesidades o circunstancias que rodean nuestra vida. Que nuestros ojos siempre estén puestos en ti, Señor. Ayúdanos a cuidar nuestra integridad. Que ya sea que estemos enfermos o limitados económicamente o tristes, nosotros, Señor, cuidemos celosamente que el área espiritual de nuestras vidas no sea dañada, Padre, sino por el contrario, que te busquemos más. Con esa hambre y esa sed de la cual habla el salmista, Señor, donde él dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Señor, toma en tus manos nuestras vidas, la vida de nuestras familias, la vida de toda nuestra congregación, el progreso de tu obra en todo el mundo, Señor. A los hombres que tú has llamado al ministerio, como pastores, como misioneros, como evangelistas, bendice a sus esposas, a sus familias, bendice la obra donde tú les has puesto. En fin, Señor, hoy estamos a instantes ya de despedirnos y no queremos irnos sin una vez más, Señor, pedirte que tú sigas estando con nosotros. No sabemos lo que nos tiene de parada esta nueva semana, pero lo que sí sabemos es que tenemos a ti, Señor. Así que, Padre, sigue orando en nosotros, despídenos en paz, llévanos con gozo, pero también llévanos en paz. Y que tu Espíritu Santo, Señor, siga siendo nuestro Maestro por excelencia. Así que te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. No dejemos de saludar a nuestras visitas también.